Tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Queremos dar la bienvenida esta tarde a Miguelina y a Chantal, que ya tenían ganas de estar aquí presentes. Después de tanto culto por internet, ya era hora de que estuvieran aquí entre nosotros. Le damos un aplauso de bienvenidas a ellas, que Dios las bendiga. Bienvenidas a vuestra casa. Gloria a Dios, qué bueno. Recién hemos terminado un culto, lo empezamos, como bien saben ustedes, a las 5. Y bueno, esto pues un poquito con prisa, ¿no? Para que después pudiéramos comenzar este segundo culto. Solamente tengo un anuncio y es el siguiente. El jueves vamos a tener culto aquí. Y yo les voy a decir por qué lo vamos a tener. Porque es el último domingo, el último día del año, el día 31. Y aunque sé que a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, organizado o tienen pensado hacer algo especial con amigos o con la familia o con quien sea, yo creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Lo dije en el culto anterior y lo digo ahora. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo. Yo sé que hay algunos que no vienen nunca los jueves, sino solamente los domingos, y otros que vienen los domingos que no vienen los jueves o viceversa. Pero yo creo que, dado que es el último culto del año, después de todo lo que ha caído, después de todo lo que ha sucedido, yo creo que tendríamos que tener un culto de acción de gracias este jueves. Además, vamos a hacer algo especial que no solemos hacer, y es hacer una reunión por Zoom, en vivo, en tiempo real, con todos los hermanos que forman parte de nuestra iglesia virtual de todo el mundo. Para ellos es una ilusión tremenda el poder estar en directo en un culto. Yo le voy a pedir a muchos de ellos que den testimonio, y a mí me gustaría que todos pudiéramos tener el jueves un culto diferente, donde algunos de ustedes dieran testimonio de lo que han aprendido, de lo que han recibido, de todo lo que ha sido para ustedes este año. Así es que el culto va a ser como siempre, a las 7, ¿vale? Hay algunos hermanos que me han dicho, yo voy a venir, pero a lo mejor no puedo estar así, el culto dura mucho. Yo no sé exactamente cuánto va a durar. Generalmente los cultos de los jueves no son cultos muy extensos. A lo mejor este es un poquito más, pero les puedo asegurar que máximo 1 hora y media podemos estar pensando en salir, ¿de acuerdo? Así es que el jueves 31 de diciembre vamos a estar aquí a las 7 de la tarde y vamos a darle lugar a todos los que quieran compartir un testimonio. Van a haber muchísimas personas conectadas, las vamos a poner ahí en las pantallas para que ustedes los puedan ver a ellos y ellos al mismo tiempo le puedan ver a ustedes y conocerlos. Yo sé que algunos de ustedes conocen a muchos hermanos y hermanas y familias de otros países que forman parte de la iglesia virtual, a lo mejor todavía otros no, pero yo creo que va a ser un tiempo muy especial que no lo podemos perder. Así que ese era el anuncio que quería compartir con todos ustedes. Y también Armandito. Bueno, darle la bienvenida a Armando. Ya es que eso de Armandito ya a mí no me sale, tú. Darle la bienvenida a Armando Junior, Armando 2, pues no sé, es como darme la bienvenida a mí cuando venga a mi casa, ¿no? Ya está en su casa, por lo tanto, bueno, bienvenido también, pero bueno, es como si no se hubiera ido. Lo que pasa es que ahora ya no habla bien el castellano. Ya ahora se nos va por la línea del catalán, entonces ya ahí es más complicada la cosa. Pero bueno, benvingut, ¿no? ¿Cómo es? Benvingut, ok, muy bien. Hermanos queridos, vamos a orar un momentito, vamos a comenzar a compartir la palabra del Señor. Último domingo del año, parece mentira, último domingo de 2020. ¿Cuántas cosas podríamos contar? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas quedarán en nuestra memoria grabadas por toda la vida? Porque ha sido sin lugar a dudas un año totalmente diferente a cualquier otro año que hayamos podido vivir. Yo sé que hay fechas muy señaladas en la vida de todas las personas, ¿vale? O sea, el nacimiento de un hijo, el día que te casaste, el día que, no sé, cada uno tiene sus fechas, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas el año 2020 no lo va a poder olvidar la humanidad, y menos los cristianos. Porque ha sido un año en el que millones y millones de seres humanos hemos tenido un denominador común. Todos hemos estado encerrados. Todos hemos visto algo que nunca en la historia había sucedido, pero yo también creo que el que dijo alto y nos frenó fue nuestro Dios. Y Él nos dio una oportunidad para reflexionar y para meditar sobre muchas cosas. Y en este último domingo del año yo tengo un mensaje para compartir con ustedes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes, ¿de acuerdo? Oramos al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por todo el camino que hemos recorrido juntos, por todo lo que hemos aprendido,
todo lo que hemos recibido de parte tuya. Señor, en esta tarde abrimos nuestros corazones y nuestra mente para oír tu bendita palabra, Señor. Háblanos y ministranos a través de ella y que podamos salir de aquí renovados y fortalecidos y podamos, Señor, oír tu voz y podamos aprender todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice nuestras vidas y dirige todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a leer algunas porciones en esta tarde, que las vamos a poner ahí en la pantalla, y vamos a encontrar que hay una palabra que se repite, una palabra que aparece en todos los textos que voy a leer, y me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de esa palabra. Empezamos por Hechos capítulo 13, por favor, a partir del versículo 16, Hechos capítulo 13, versículo 16, la palabra de Dios dice así: varones israelitas y los que estáis, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Estas son palabras de un mensaje que Pablo estaba dando un día que se estaba despidiendo de un grupo de hermanos. Verso 18. Y por un tiempo como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, el hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, a quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Quédense con esta expresión: no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Pablo está despidiéndose y está dando un extraordinario recorrido por la historia del pueblo de Israel, diciéndoles cómo Dios fue escogiendo a distintos personajes, usándolos en su momento y en su generación, hasta llegar el nacimiento de Jesús, el Mesías, y de esa manera traer salvación al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Ahora bien, si estos gobernantes que estaban vivos durante su época, gobernantes religiosos y políticos, hubieran realmente entendido que Él era el verdadero Mesías, por sentido común, nunca lo hubieran podido crucificar. Porque ¿cómo van a crucificar al verdadero Mesías? ¿Cómo van a crucificar al Hijo de Dios? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero dice la Biblia que no conociendo a Jesús, es decir, por ignorancia de la persona de Cristo y de las escrituras que hablaban de él, por ignorancia lo crucificaron y de esa manera se cumplieron las profecías. Es decir, que la ignorancia jugó a favor del cumplimiento profético de todo lo que estaba escrito acerca del Señor en la Biblia. Es interesante, ¿verdad? Antes de Cristo habían venido falsos mesías y después de Cristo siguieron viniendo otros mesías, que durante un tiempo tuvieron su tiempo de gloria y juntaron a unos cuantos, pero al final todo se diluyó y no quedó nada de eso. Pero cuando viene el verdadero Mesías, al que han estado esperando sus antepasados por siglos, resulta que van y lo matan. Y uno dice, ¿cómo es posible que al verdadero Mesías, al que cumplió casi 300 profecías de la Biblia, para que quedara bien claro que él no era un impostor más, cómo es posible que lo mataran? Es que no cabe en ninguna cabeza. Tenían que haberlo defendido a muerte. Incluso el mismo Pilato, que no era judío, dice, pero ¿vais a crucificar a vuestro rey?
Y ellos le contestaron y dijeron: nosotros no tenemos ningún otro rey más que al César. El día que lo crucificaron, encima de su cabeza pusieron la causa, el motivo por el cual todo el mundo tenía que recordar que estaban crucificándolo a él, y pusieron Jesús Nazareno, rey de los judíos, en idiomas conocidos de la época, latín, griego y hebreo, para que todo el mundo supiera que allí estaba muriendo un rey, el rey de los judíos. Pero lo hicieron por ignorancia. Y la ignorancia, repito, jugó a favor del cumplimiento de las profecías. Si analizamos lo que el hombre puede llegar a hacer por ignorancia, nos quedamos con la boca abierta. Porque se han cometido crímenes, se han hecho guerras, se ha hecho todo tipo de barbaridades a lo largo de la historia, envenenados o seducidos o arrastrados por la ignorancia. Prueba de ello, que a Jesús, todo el sistema judicial de su época, todo el sistema religioso y político, por ignorancia, jugó en su contra, pero sin darse cuenta, jugó a favor del plan redentor de Dios. El mismo apóstol Pablo, siendo todo un rabino famoso y reconocido y de renombre, capaz de viajar a naciones extranjeras para traer a Jerusalén a los cristianos de la época y forzarlos a renegar de Cristo, dice que muchas de las cosas que hizo, las hizo por ignorancia. Leamos, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, y fijaros lo que dice Pablo en esa carta. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Llegó a perseguir a gente, llegó a viajar al extranjero para llevar obligados a gente a Jerusalén para que renegaran de Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo un hombre tan culto, tan preparado, tan inteligente, se dedicó durante tiempo de su vida a meterse y a perseguir a la gente que no creían como él? ¿Pero qué más te da a ti lo que crean los demás? Vive tu vida y deja de vivir a los demás. ¿Tú no crees en Cristo? Pues no creas. ¿Y aquellos creen? Pues déjalo. No. Él creía que su deber no solamente era ser fiel a la ley de Moisés, sino además perseguir e impedir a toda costa y hacer todo lo que estuviera a su alcance para que ese movimiento que recién estaba levantándose en su tiempo no tuviera éxito. Y todo eso lo hizo por ignorancia. Sí, las barbaridades y las locuras que un hombre, que un pueblo, que un dirigente puede llegar a hacer y a decir por ignorancia. Al mismo Señor Jesucristo, dice la Biblia, que sus dirigentes políticos y religiosos lo rechazaron y lo crucificaron por ignorancia, aunque esa ignorancia sirvió para que se cumpliera el plan de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 3, el día que Pedro predica en esa famosa fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot, él vuelve a decir algo referente a la ignorancia. Hechos capítulo 3, del 14 en adelante, dice la palabra de Dios así. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida. Está hablando de Barrabás. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, recién se acaba de hacer un milagro, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y coinciden las palabras de Pedro con las de Pablo, aunque hay un espacio de tiempo entre uno y otro, pero los dos dicen que todo lo que sucedió en Jerusalén en aquella generación, en aquel tiempo, fue debido a la ignorancia de los dirigentes políticos y religiosos de Israel. ¿Qué les parece? Por ignorancia Pablo persiguió a la iglesia, por ignorancia crucificaron a Cristo, por ignorancia se han hecho guerras, por ignorancia se han cometido barbaridades a lo largo de la historia.
Y todos nosotros, antes de conocer a Cristo, la Biblia nos da a entender de que lo que vivimos antes de Cristo se caracterizó, nos guste o no, por la ignorancia. ¿Cuántas cosas hicimos, practicamos y divulgamos a los demás, creyendo que eran correctas? Tradiciones, costumbres, palabras, cosas que heredamos sin comprobar a la luz de la Biblia si eran verdad o no. Y las hacíamos y las repetíamos por ignorancia. Creyendo que esas cosas, que esas prácticas, que esas tradiciones y costumbres nos acercaban a Dios, resulta que estaban haciendo todo lo contrario. Nos estaban apartando y alejando cada vez más de Dios, creyendo en nuestra sincera ignorancia que lo estábamos haciendo bien, resulta que lo estábamos haciendo todo peor y fatal. Y este factor de la ignorancia en los últimos tiempos, en estos tiempos, va a jugar un papel fundamental. Porque otra vez, como en la época de Jesús, se cumplieron docenas y docenas de profecías por la ignorancia de los líderes de la época, en estos postreros días, en esta generación, se van a volver a cumplir un montón de profecías debido a lo mismo, a la ignorancia de los líderes del mundo. Y por eso se va a levantar personajes como el anticristo, apoyado por los líderes y los dirigentes de las naciones. ¿Y cómo lo hacen? Por ignorancia. Y por eso van a apoyar a un señor llamado el falso profeta. Y uno dice, pero ¿cómo gente culta, gente con carreras, gente con estudios, gente con preparación van a ser capaces de apoyar a lo peor que va a surgir en la historia de la humanidad? Lo van a hacer por ignorancia. Ahora, la ignorancia no es una excusa, ¿sí? La ignorancia no es una excusa. La ignorancia es el terreno favorito del diablo. Porque cuanto más ignorante sea un pueblo, más fácil es dominarlo y controlarlo. Cuanto más ignorante espiritualmente hablando sea un creyente, más fácil le resultará al diablo asustarlo, amedrentarlo, angustiarlo y afligirlo. Porque Satanás se mueve como pez en el agua en el terreno de la ignorancia. Pero hemos leído en esta tarde, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, que nosotros ya no somos hijos de las tinieblas o de la ignorancia, sino que en nosotros ha venido un conocimiento, una información que nos ha cambiado la vida. Y esa información o conocimiento nos ha venido de la fuente que no está contaminada ni manipulada, que es la Biblia, la palabra de Dios, que ha llegado a nosotros milagrosamente. Por lo menos en mi caso, y sé que en el muchos de ustedes milagrosamente, porque yo nunca la busqué y nunca me interesé por nada de esto. Por lo tanto, para mí es un milagro que el Señor se haya aparecido en mi vida y me haya cambiado la vida, porque si yo lo hubiera buscado, pues hombre, pues el que busca halla. Pero es que yo era todo lo contrario. Yo no buscaba ni me interesaba nada de esto. Dios me encontró a mí. Yo no lo encontré a Él. Él me encontró a mí cuando estaba perdido. Y cuántas veces, a veces por ignorancia creemos, ¿verdad?, que lo que hacíamos antes era lo correcto, y ahora que conocemos la fuente, la Biblia, la verdad, pues nos damos cuenta de que nuestra vida fue una vida realmente triste, una vida en la que creíamos tener la verdad y estábamos andando en la mentira. Y menos mal, gracias a Dios, que un día tuvimos un encuentro personal con Cristo. Si no, seríamos uno más de la masa, siendo como los borregos, siguiendo la corriente de este mundo, sin darnos cuenta de que nos dirigíamos directamente al precipicio y terminaríamos con nuestra vida. En cierto sentido, la humanidad se está suicidando. La diferencia es que unos lo hacen así en un momento y otros lo van haciendo poco a poco. Pero realmente la sociedad, el mundo, se está suicidando, se está matando a sí misma. Y por eso vino Cristo. Y por eso en estos días, como en cualquier otro momento del año, que lo podemos hacer con toda libertad, pero en estos días estamos recordando, los que creemos en Él, que Él vino a este mundo con un propósito. Y cuando vino, imperaba, reinaba la ignorancia. Y cuando vuelva a venir, seguirá estando el mismo espíritu de ignorancia, como si fuera un humo que se ha esparcido por todas las naciones y ha envenenado las mentes y las conciencias. Pero menos mal que siempre en medio de la ignorancia y de la corrupción y de la indiferencia y de la burla, siempre ha habido un remanente, un grupo que ha marcado una diferencia. Ya Abel marcó una diferencia, aunque eran poquitos, pero ya era diferente.
Ya Noé marcó una diferencia en su generación, ya lo hizo Moisés, ya lo hizo Abraham, ya lo hizo José en Egipto, ya lo hizo Daniel en Babilonia, y ahora nos toca a ti y a mí, en medio de la ignorancia que impera, financiada y apoyada por los poderes, pues nos toca a nosotros marcar una diferencia y decir que el Señor Jesucristo, así como nació hace 2000 años, volverá otra vez y volverán otra vez a cumplirse las profecías en medio de un ambiente de ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? Es decir que, sea como sea, Dios nunca pierde. Que creen en Él, gloria a Dios. Que no creen en Él y son ignorantes, gloria a Dios. Porque sea como sea, la palabra de Dios sí o sí se va a cumplir en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice en Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 23, vamos a leerlo. Ahora he aquí, este es Pablo, después de haber viajado durante años, después de haber establecido iglesias en muchas partes, él dice estas palabras: he aquí, ligado yo en espíritu. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué es de ligado en espíritu? Es decir, él sentía, lo he leído y lo he estudiado en el idioma original, en el griego, y es como, yo tengo un sentido del deber tan elevado, tengo tan claras mis ideas y mis responsabilidades como siervo de Dios, que tengo que subir a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo. Es decir, él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, no sabe lo que le va a acontecer, no sabe lo que le espera, pero él siente en su corazón el deber, la carga, la obligación de subir allí a Jerusalén y hablar de Dios, como lo ha hecho en otros países, en otras ciudades. Y ahora dice aquí, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades donde voy, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, Pablo se siente deudor con sus compatriotas. He hablado en Iconio, he hablado en Bitinia, he hablado en tantos lugares, pero él siente en su corazón que ha llegado el momento de subir a Jerusalén, donde están los religiosos, los escribas, los fariseos, donde nació la iglesia allí en el día de Pentecostés. Y él dice, yo realmente no sé lo que me va a suceder, aunque el Espíritu Santo me viene dando testimonio por todas partes donde voy, de que me esperan prisiones, me esperan cárceles y me esperan cosas no muy agradables, humanamente hablando. En uno de esos lugares donde se le dio testimonio de lo que le esperaba fue en una ciudad llamada Cesarea. En Cesarea había un hombre llamado Felipe, que fue diácono de la iglesia primitiva, y estando él un día comiendo en la casa de Felipe, apareció por allí un tal Agabo, que le dijo a Pablo, déjame tu cinturón un momento. Y dice que pidió que con esa cuerda le amarraran las manos y los pies, y le dijo a Pablo, Pablo, mira bien lo que te voy a decir. Así como me están amarrando a mí con este cinturón, con esta cuerda, a ti te van a hacer lo mismo como subas a Jerusalén. Esto es lo que te van a hacer. No vas a ser bien recibido, al contrario. Van a tergiversar todo, no van a entender nada. Y sabemos que desde ese día que Pablo subió a Jerusalén hasta el final de sus días, todos sabemos todo lo que le ocurrió. Intentaron persuadirlo, intentaron decirle, no subas. El Señor no le estaba diciendo que no subiera. El Señor le estaba advirtiendo de que si subía, esto es lo que te va a pasar. Luego en ti está si subes o no. Y Pablo decidió subir. Porque él dice que él estaba dispuesto no solamente a estar en tumultos, en cárceles, en persecuciones, sino incluso si era necesario dar su vida, él estaría dispuesto a hacerlo. Él tenía una información y actuó en consecuencia a esa información. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque hemos visto a la luz de otros pasajes que muchas cosas horribles se hicieron en la vida por ignorancia. Incluso puse el ejemplo de Pablo, que él también actuó en un momento determinado de su vida bajo la influencia negativa de la ignorancia. Pero ahora no.
Ahora no es un ignorante. Ahora él sabe porque el Espíritu Santo le está dando testimonio de que si subes a Jerusalén, esto y esto es lo que te va a pasar. Es decir, con la información que él recibió, él actuó en consecuencia y fue coherente con su fe y con su creencia. Nosotros desde el 14 de marzo, desde el 15, mejor dicho, de este año, de marzo, hasta el día de hoy, hemos recibido muchísima información acerca de los acontecimientos finales, acerca del anticristo, acerca de las profecías de los últimos tiempos. Es decir, nunca ha habido una invasión, si me permiten la palabra, de tanto conocimiento, de tantas cosas de la Biblia como en estos últimos meses. Y el que ha querido aprender ha tenido muchas oportunidades para aprender. Y el que ha querido madurar y crecer ha tenido oportunidades. Y el que no ha querido aprender y el que no ha querido cambiar, ahí se ha quedado. Ahora bien, con toda la información, con todas las experiencias, con todo el conocimiento que hemos aprendido en carne propia, donde no ha habido un área donde Dios no nos ha probado, hermanos. Hemos sido probados como nunca antes en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Con todo lo que hemos vivido en el 2020. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Se lo contaremos el día de mañana a nuestros nietos o a sabe Dios a quién? Una vez vino al mundo una pandemia y estuvimos durante meses con las iglesias cerradas y la gente conoció el evangelio por internet. Y vamos a contar simplemente como una batalla, como esas personas que cuentan las glorias del pasado pero que no tienen nada que contar en el presente. O vamos a utilizar toda esa información para prepararnos de cara al próximo año, que decimos como Pablo, no sabemos lo que acontecerá, pero sí sabemos, porque lo hemos aprendido en carne propia, que por muy difícil y dura que sean las situaciones y las dificultades y los problemas, más grande será la fidelidad y el poder de Dios. Quiero decirles que en el Antiguo y Nuevo Testamento hay personas que por lo que vivieron fueron preparadas para después servir al Señor con efectividad. Por ejemplo, alguien se podría preguntar, ¿por qué el Señor permitió que aquel pobre muchacho llamado José, que era un buen chico, un chico espiritual, un hombre, un joven responsable, ¿por qué Dios permitió que las pasara canutas y las pasara tan mal? ¿Por qué no hizo que sufrieran sus hermanos? ¿Por qué hace que sus hermanos lo odien y lo miren como un competidor cuando era todo lo contrario? ¿Por qué quieren matarlo? Después, gracias a Dios, lo vendieron. ¿Por qué llega a Egipto y parece que va de mal en peor? Y cae en la casa de un buen hombre que lo compra y se fía de él, y resulta que se levanta la mujer de su amo y lo denuncia y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Y estando en la cárcel ayuda a los presos y los presos salen y se olvidan de él. Pero ¿cómo es posible que una persona tan buena padezca tanto en la vida? A veces alguien se pregunta eso, ¿verdad? Y hay profetas como por ejemplo Habacuc que le decían a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que sufrir el bueno? Y parece que al malo le va todo bien. Y muchas veces también Job se queja con Dios y Dios le dice, ¿terminaste? Ahora escúchame a mí y te voy a hacer una serie de preguntas. Y lo sorprende y le muestra que hay cosas que a priori no entendemos, pero que al final dan resultado y vemos el por qué Dios permitió aquello. Y vamos a entender por qué Dios permitió esto en el 2020. Claro que lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Y de dónde salió y por qué salió y quién lo hizo y quién no lo hizo. Vamos a entenderlo. No les quepa a ustedes la menor duda. Estamos haciendo la historia. Pero la historia se escribirá y la podremos leer y repasar. Y la historia nos demostrará que aquello no fue casualidad, sino que fue todo un propósito. Y además de la historia secular, tenemos la palabra de Dios, que a través de ella nos hemos dado cuenta de que todo esto es simplemente un botón de muestra para que el mundo sepa que en una hora puede cambiar el mundo. Y el rico puede terminar en la miseria más absoluta. Y que una persona que parece que lo controlaba y lo sabía todo, pues puede terminar loco y suicidándose y tirándose de un puente abajo. Y hemos visto cosas tremendas en este año de gente que de repente lo ha perdido todo, cuando parece que ellos tenían el mundo en la mano y todo lo que anhelaban y querían lo conseguían, y ahora resulta que la gran industria del turismo, que el año pasado trajo a 80 millones de personas, las trajo aquí a nuestro país.
y eso implica trabajo, y eso implica prosperidad, y eso implica no sé qué, resulta que se cerraron las puertas y ahora no vienen ni las moscas. ¿Y ahora qué hacemos con tantos hoteles? ¿Y ahora qué hacemos con tanta industria del turismo? José entendió que todo lo que sufrió tuvo un propósito. Él no iba a crecer en la adulación. Nadie crece en la adulación ni en el aplauso. Es más, todo eso te puede echar a perder. José creció en la adversidad. José aprendió a descubrir la fidelidad de Dios en la cárcel. José se dio cuenta de que el sistema judicial de su época era una porquería y no servía para nada, como el de la época de Jesús. Tantos religiosos, tanta Torá, tanta Biblia, tanto conocimiento, y al final llegan y prefieren a un criminal antes de votar y de apoyar al verdadero Mesías. ¿No nos dais cuenta de que cuanto más podrido y cuanto peor esté la situación del mundo, más se glorifica a Dios en medio de todo eso? Queridos hermanos, hoy tiene todo el mundo la confianza y la fe en la famosa vacuna. Bueno, vamos a ver dentro de unos meses. Vamos a ver si verdaderamente esto era la panacea, esto era el remedio para el mundo, o vamos a ver lo que sucede. Porque esto no ha hecho más que empezar. Pero David también entendió que los celos de Saúl, Dios los utilizó para forjar su carácter. Tuvo que huir durante años por todo un desierto que lo conoció como la palma de su mano y que le vino de maravilla para después poder librar batallas contra los filisteos y no se le escapaba ni uno. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios que sufrieron a lo largo de la historia entendieron que a veces el sistema era corrupto, que los hombres eran injustos, que la ignorancia era tremenda. Pero Dios siempre sacaba partida y gloria para su nombre a través de todas esas circunstancias terribles. ¿Ustedes piensan que fue casualidad que Pilato se lavara las manos? ¿Ustedes piensan que fue casualidad que votaran por Barrabás en vez de por Jesús? ¿Ustedes creen que fue casualidad que Judas, un discípulo de Cristo, que vio milagros, que vio cosas que ningún hombre habrá visto en su vida, que fuera el traidor y lo vendiera por una pequeña cantidad de dinero? Nada fue casualidad en la vida de Jesús y nada ha sido casualidad durante el año 2020. Dios ha sacado jugo, Dios ha sacado gloria para su nombre a través de todas estas circunstancias y hemos crecido y hemos madurado y hemos visto la gloria de Dios como nunca antes en nuestra vida la habíamos visto. Prueba de ello es que después de todo lo que ha pasado, todavía seguimos aquí alabando al mismo Dios. La pandemia no pudo con nosotros, ni podrá. Porque el Señor dijo hace 2000 años que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Podrá haber ignorancia, podrá haber indiferencia, pero también la hubo en la época de Noé. Pero fue lo que a él le ayudó a motivarse, a involucrar a su familia para el servicio de la obra de Dios. Y gracias a la fidelidad de aquel hombre, la obra de Dios se pudo terminar y la humanidad se salvó. Y yo no sé por qué Dios nos permitió vivir todas estas experiencias que hemos tenido en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Por qué Dios de repente cortó el grifo y dijo, no, a orar, ven, a orar? Pero si yo antes oraba poco y ganaba mucho, sí, pero esa no es una vida correcta. El pan nuestro de cada día tiene que ser la tónica en nuestra vida. Y a veces Dios dice alto, pero no porque nos odie, sino todo lo contrario, sino porque quiere enseñarnos a madurar y a crecer y a no depender de un sueldo, a no depender de una paga del gobierno, a no depender de mi habilidad como hombre que me ha abierto camino en la vida y yo he librado 20.000 batallas, sino Dios dice, me parece muy bien, pero a partir de ahora vas a vivir como yo quiero que vivas. Y eso no se aprende leyendo un libro. Eso no se aprende escuchando sermones, sino eso se aprende en la escuela de la soledad y del anonimato, donde Dios moldea nuestro corazón, pero cuando salgamos de ahí, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, perfeccione y establezca para su honra y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así que la ignorancia jugó un papel importante en el cumplimiento de las profecías y lo va a volver a jugar en los últimos tiempos. Pero la Biblia no solamente da información, sino nos prepara para lo que viene en el futuro. Y les voy a poner un ejemplo. Este joven que estaba en la cárcel en aquel momento, en el peor momento de su vida, abandonado, seguramente flaco, mal comido, mal alimentado, mal vestido, finalmente el Señor dice, ahora. Y lo sacan de la cárcel.
y lo llevan a nada más y nada menos que al hombre más poderoso de toda la humanidad en aquel tiempo, al mismísimo faraón de Egipto. Y el faraón de Egipto, con todos sus hechiceros, con todas sus riquezas y con todo el rollo que tenía montado, tiene que depender de un preso hebreo para que le interprete unos sueños que nadie es capaz de decirle lo que significan. Y José le dijo, mira, Dios te ha mostrado lo que va a pasar en los próximos 14 años en el mundo. Esos 14 años están divididos en dos partes. Unos 7 años de una abundancia espectacular, donde las cosechas serán como jamás en la vida las ha habido ni las habrá. Y otros 7 años representados por las famosas vacas flacas, que terminarán olvidando la prosperidad que hemos tenido. Lo que tienes que hacer es prepararte, porque si no te preparas cuando tienes, cuando no tengas, no te vas a saber preparar. Tienes que saber prepararte en la abundancia, para que cuando venga la escasez, estés preparado y no solamente tengas la información, sino la preparación. Porque la Biblia te informa y te prepara. Algunos utilizan la Biblia única y exclusivamente como fuente de información, pero no de preparación. Y Dios lo que quiere es informarte y que te prepares con esa información, porque si no, no te sirve de nada. Y entonces Faraón dijo, tú eres esa persona idónea que me va a organizar, me va a hacer una reestructuración de toda la economía del país, y lo puso como un ecónomo, lo puso como un esclavo culto con la responsabilidad de organizar toda la economía del país. Increíble, ¿verdad? Con esa información le cambió el rumbo al mundo. Y millones de personas se salvaron gracias a la información y a la preparación que vino a consecuencia. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Hoy en día el Señor sigue hablando a su pueblo, a su iglesia, y está utilizando a sus hijos para que tengamos la información correcta de la Biblia. Y hermanos, ustedes tienen una información muy grande de la Biblia, ¿eh? Hay gente que nos escribe y nos dice, yo he aprendido con ustedes viendo los cultos más que en 20 años de mi vida. Y nos lo dice gente que lleva toda la vida en iglesias. El otro día nos escribió una señora de 70 y pico de años y nos decía, hace mucho tiempo que está cerrada nuestra iglesia y yo en contacto con ustedes he aprendido más sin salir de mi casa oyendo y escuchando la palabra, más que en toda mi vida. Y gloria a Dios, está bien. Pero toda esa información que hemos recibido nos tiene que ayudar para prepararnos, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Muchos tenían la información de que iba a llover, pero no hicieron cambios, no se prepararon y se los llevó a todos. Muchos tenían la información de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, pero no hicieron cambios y se murieron todos. Muchos tenían la información de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba, pero no actuaron en consecuencia. Y hoy en día el Señor no le va a permitir más a su iglesia que se mueva en el terreno de la ignorancia. Porque ya bastante hemos perdido el tiempo en la ignorancia, en opiniones y en conjeturas. Y ahora ha llegado el momento de que con toda esa información nos preparemos para darle la bienvenida con optimismo y con fe y confianza en el Señor al próximo año. Que solamente Dios, solamente Él, el eterno nuestro Dios, sabe lo que va a suceder y cómo va a suceder, pero nosotros ya hemos aprobado el examen. Nosotros hemos aprendido, nuestra fe ha madurado, nuestro conocimiento ha crecido, nuestra comunión con el Señor se ha consolidado. ¿Por qué? Porque hemos visto la mano de Dios en la adversidad. Hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado a salir de la oscuridad. Hemos visto cómo el Señor ha prosperado a la iglesia. Hemos visto cómo el Señor nos ha preparado en todo este confinamiento y pudimos volver a abrir las puertas y seguir celebrando cultos como si no hubiera pasado absolutamente nada. Pero cuando abrimos la iglesia, los que vinieron en aquellos primeros cultos vinieron completamente diferentes a antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestras casas que nuestro Dios es fiel, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel familiar, a nivel particular. Y el Señor nos ha cuidado y bendecido hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, vendrán tiempos de ignorancia, vendrán personas que se burlen, vendrán personas que pasen de todo, que digan que es mentira, pero es que esto no es nada nuevo. ¿No decía Pedro en una de sus cartas, no os sorprendáis, hermanos, del fuego de prueba
que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Saben lo que ha ocurrido en este tiempo? Lo mismo que no ocurría desde el siglo I. Han ocurrido en estos meses cosas que hacía siglos que no ocurrían. En el pueblo de Israel, desde que salieron de Egipto, no habían celebrado una fiesta de Pesaj o de Pascua sin poder salir a la calle. Eso pasó en Egipto, que celebraron la fiesta de la Pascua de puertas para adentro, no podían salir fuera porque afuera estaba el ángel de la muerte destruyendo a todos los primogénitos. Y eso no había ocurrido nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial. Y volvió a ocurrir este año. En el siglo I, cuando Pedro tiene en su corazón la carga de escribirle a los dispersados, es decir, él no le escribe como Pablo a una iglesia. Por ejemplo, esta carta es para ustedes, los de Corinto. Ya está. Los de Esmirna ni se enteraban de aquella carta. O cuando escribió una carta a los filipenses, los colosenses ni se enteraban de aquella carta, a lo mejor nunca la leyeron. Pero Pedro escribió 2 cartas a todos los cristianos que habían tenido que salir huyendo a consecuencia de la persecución. Y por eso él dice, yo le escribo a todos los dispersados en Ponto, en Galacia, y entonces comienza a enumerar regiones inmensas con unas poblaciones gigantescas donde se habían ido a refugiar los cristianos. Y después les voy a contar por qué. Y entonces él les escribe y les dice, hermanos, a todos ellos, no os sorprendáis de las pruebas que estáis viviendo, porque todos vuestros hermanos en todo el mundo están experimentando y sufriendo y padeciendo las mismas pruebas que a ustedes les están pasando. Es decir, si un hermano en Bitinia leía la carta de Pedro, se sentía totalmente identificado con los hermanos de Ponto. O si un hermano de Ponto leía la carta de Pedro, se sentía completamente identificado con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque las pruebas se habían generalizado y extendido de tal manera que no había unas iglesias sin ser probadas o perseguidas y otras. No. Era algo generalizado. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I a la iglesia. Ha habido iglesias que han estado en la abundancia más absoluta y ha habido otras iglesias que han estado en la persecución y en las pruebas más terribles. Pero se está comenzando a hacer las pruebas homogéneas, ¿saben? Las pruebas son homogéneas y resulta que lo que nos ha estado pasando a nosotros aquí también le ha estado pasando a los cristianos multimillonarios de Estados Unidos, que no podían ir al culto, que se morían los miembros, que se morían los pastores. Y después nos escribe un hermano desde el sur de Argentina y nos dice, aquí también estamos confinados y con mascarilla y no podemos asistir a la iglesia. Exactamente lo mismo que un hermano que nos escribía de Japón, o de Australia, o de las islas del Caribe, o de cualquier otro lugar del mundo, o de Alaska, como nos han escrito. Y resulta que sin moverte de esta isla pequeña, que apenas ni se ve en el mapa, y que algunos no saben ni dónde se encuentra, resulta que nos hemos dado cuenta por internet y por las redes sociales que las mismas circunstancias de confinamiento, de crisis económica, de gente que se muere, de trabajos que se cierran, de empresas que se van al garete, están sucediendo las mismas cosas en todas las naciones del mundo. Y eso nunca había ocurrido desde el siglo I. Y ahora nos viene bien recordar el versículo. No os sorprendáis del fuego de prueba, hermanos, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque estas mismas pruebas las están experimentando todos vuestros hermanos en todas partes del mundo. ¿Qué les parece? Algo increíble. Se vuelve a cerrar el círculo, porque dice la Biblia, ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Y quiero poner un ejemplo más que creo que nos va a ayudar mucho a entender lo que es la información y la preparación. Un día, saliendo del templo de Jerusalén, sus discípulos, orgullosos de su templo, le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, mira qué pedazo de templo, qué maravilloso edificio tenemos. No solamente a ellos le había llamado la atención, la historia dice que los romanos, el imperio romano, cuando llegó a Israel, le llamaron la atención 3 cosas. Esto yo lo digo en los viajes cuando voy con gente allí. Los romanos nunca habían visto, nunca habían conocido, jamás habían estado en un mar donde la gente flota y no se ahoga. El Mar Muerto. Nunca habían visto a un pueblo que una vez a la semana pararan
y no hicieran ninguna actividad, ni siquiera los animales trabajaran, el Shabbat, el día de reposo, y en Israel lo vieron. Nunca eso lo habían visto en ninguna parte del imperio. Y nunca habían estado en un templo vacío de imágenes. Un templo enorme, pero donde no había esculturas de dioses, de imágenes, porque al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y a Él no se le pueden hacer esculturas ni imágenes, ni nos podemos postrar delante de imágenes. Y eso le llamó la atención a los romanos. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Para qué queréis un templo tan grande y tan hermoso si al fin y al cabo está vacío? Según ellos estaba vacío, pero estaba más lleno que nunca, ¿verdad? Ahora bien, cuando los judíos o cuando los discípulos judíos salieron del templo, le enseñaron al Señor el templo. Y el Señor se les queda mirando y les dice, observar bien todo esto. Porque llegará el día cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquello fue tan impactante para ellos. Es como si te dicen a ti que tu país va a ser destruido dentro de 15 días. ¿Cómo se te sacude, no? Que ya tu isla, tu país, tu ciudad, tu pueblo va a ser arrasado y no va a existir nunca más. ¿Cómo te quedas? Ellos salieron pensando, dándole vueltas a la cabeza. Bajaron todo el torrente del Cedrón. Comienzan a subir rumbo al Monte de los Olivos. Dentro del Monte de los Olivos hay un huerto, un lugar donde se prensaba la aceituna para hacer el aceite, el oro líquido, que se llama el huerto de Getsemaní. Y dice que 4. ¿Cuántos discípulos tenía Cristo? 12. Pues la Biblia dice en uno de los evangelios que 4. Y dice el nombre de los 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pocas veces se menciona Andrés, ¿verdad? Pero ahí se menciona. Repito, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llamándolo aparte, le dicen, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? De tu venida, pues si lo tienen ahí, ¿de qué venida estamos hablando? Interesante, ¿verdad? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque acabamos de oír que el templo va a ser destruido. Y entonces, si quieren oír la respuesta espectacular, amplia, rica en información, lean Mateo 24 esta noche. Ahí está toda la respuesta a la pregunta de los 4 discípulos. Eso fue en el año 33 después de Cristo, más o menos, la respuesta. Año 70 después de Cristo, ya los discípulos están todos muertos, menos Juan, que aún estaba vivo. Templo de Jerusalén, llega Tito, hijo del emperador Vespasiano, arrasa con el templo, lo quema, se llevan los tesoros a Roma, construyen el famoso Coliseo romano, un templo pero la muerte, y se cumple la profecía literalmente. Flavio Josefo, que si pueden leer los libros que escribió este tremendo historiador, le van a enriquecer una barbaridad, relata todo lo que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Fue una tragedia nacional de tal magnitud que todavía en el siglo XXI Israel no se ha recuperado. Fíjense lo que les digo. Todavía están llorando por el templo destruido de Jerusalén en el siglo I. Y todavía lloran, y todavía se lamentan, y todavía oran para volver a ver reconstruido el templo. Imagínense el impacto tremendo que produjo la destrucción de aquel templo. Ya no hay más templo, no hay más sacrificio, ya no hay nada. Se acabó la vida religiosa de Israel. Ahora la diáspora, a buscarse la vida por el mundo. Flavio Josefo dice que los romanos crucificaron a miles y a miles de personas que vivían en aquel tiempo en Jerusalén. Pero algo que le sorprendió tremendamente a Flavio Josefo, ¿saben lo que fue? Que murieron muy pocos, poquísimos cristianos. Y uno dice, pero si la iglesia nació en Jerusalén, ¿se acuerdan? En el día de Pentecostés, que se convirtieron un día 3.000, otro día se convirtieron 8.000. Y ahora podemos entender por qué con la muerte de Esteban se produjo una persecución tremenda contra la iglesia y tuvieron que salir todos corriendo. Unos se fueron a Samaria, otros se fueron a otros países, a otros continentes. Y cuando llegó el año 70 después de Cristo y se destruyó la ciudad de Jerusalén y le prendieron fuego al templo, muy pocos cristianos vivían en Jerusalén porque recordaban la información que el Señor les había dado de que no quedaría piedra sobre piedra, y con esa información se prepararon y salieron corriendo antes de que los mataran a ellos en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios te da información, aquí la tienes. Correcta, no le falta nada. Pero ahora con esa información
tú sabrás lo que tienes que hacer. Tú sabrás las medidas preventivas que tienes que tomar a partir de ahora en tu casa. Tú sabrás los cambios en tu economía que tienes que tomar a partir de ahora. Tú sabrás el giro que le tienes que dar a tu ministerio a partir de ahora. A mí me ha hablado este año Dios como no me ha hablado en 40 años. Y yo ya tengo planificado, con la ayuda del Señor, lo que va a ser el año que viene en mi vida. Porque todo lo que he aprendido este año, si queda aquí encerrado en 4 paredes, pues hemos perdido el tiempo, queridos. En otras palabras, Dios nos da información para que nos preparemos. Yo como pastor, tú como oveja y cada uno de nosotros tendrá que tomar las medidas porque el próximo año no vamos a poder movernos en el terreno de la ignorancia. Ya eso no funciona. Ahora somos hijos de luz y ahora he tenido la teoría y la práctica. Y ahora con eso, búscate la vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor en esta noche, hermanos. Cierre sus ojos ahí donde está. Y recuerde que Dios nos sacó de la ignorancia para que le sirvamos con efectividad en su reino. Que Dios no quiere que nunca más volvamos a movernos en la ignorancia, en el desconocimiento, sino en la luz. Porque la luz disipa las tinieblas. Y ya bastante ignorancia y tinieblas hemos tenido en nuestra vida como para volver atrás. Tal vez la gente de la calle no ha aprendido nada. Incluso hasta le han perdido el miedo a todo esto que está ocurriendo, el respeto. Y siguen como si nada, ciegos, viviendo la vida como aquellos que antes del diluvio comían y bebían y no eran conscientes de lo que se les venía encima hasta el día en que Noé entró en el arca. Y va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en los últimos tiempos. Ha habido un confinamiento, ha habido miles y miles de personas que han muerto. Ha habido personas que lo han perdido todo y el mundo sigue jugando no sé a qué. Pero nosotros los cristianos hemos aprendido que lo que dice la palabra de Dios se va a cumplir. Y esto ha sido un pequeño botón de muestra de cómo el mundo puede cambiar en una hora y meter a miles y miles de millones de personas en sus casas sin poder salir ni de aquí a la esquina. Todo eso ha sido una escuela, ha sido una prueba que Dios nos ha mandado. Y te damos gracias por lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, Señor, estos meses. Te damos gracias porque tú, Señor, sobre todo nos has mostrado que tú nunca abandonas a tu iglesia, que tú cuidas de tu pueblo. Y te ruego, Señor, que tú fortalezcas nuestra vida para que ahora más que nunca te sirvamos con efectividad en tu reino. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por todo lo que hemos vivido en carne propia en estos meses, Señor. Y gracias porque tú nos has preparado y abierto nuestros ojos para que reconozcamos que contigo tenemos la victoria segura. A ti la gloria y la honra, mi Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de... Que lo sepan, pero sería muy bueno que ustedes se acostumbraran por lo menos al culto del jueves. Ya el del domingo, pues ya es a lo mejor, pero por lo menos el culto del jueves, que ustedes se acostumbraran a tomar apuntes. Porque si no, yo me he preguntado muchas veces, no me quite los monitores, se me fueron los monitores, no sé por qué. Me he preguntado muchas veces, ¿cómo pueden recordar ustedes lo que yo enseño cada semana? ¿Cómo hacen ustedes para recordar todo? Claro, a mí no me resulta tan complicado el recordarlo porque yo tengo apuntes, porque yo lo he preparado, yo lo he compartido. Entonces, entre que lo he preparado, entre que lo he compartido, entre que lo tengo escrito, es muy difícil olvidar lo que uno comparte, ¿no? A menos que pase mucho tiempo. Pero, ¿y ustedes? ¿Ustedes cómo hacen para recordar todo lo que aquí se enseña? Hace unos días escuché a un maestro que decía, una cosa es enseñar y otra cosa es aprender. Mi obligación es enseñarles, pero vuestra obligación es aprender. ¿Se acuerdan ustedes cuando de repente llegábamos a clase y el profesor nos decía, hoy hay un examen? Y nos cogía así, en frío.
Bueno, si te has ido preparando y has ido estudiando, el que te hagan un examen así de repente, pues no te tiene por qué asustar. Pero el que no se ha preparado, el que no ha estudiado, pues el que le hagan un examen de repente tiene que ser un shock tremendo, ¿no? Imagínense ustedes que de repente un día se me da por hacerles un examen de los últimos 4 o 5 estudios o predicaciones que yo he compartido en la iglesia. ¿Lo aprobarías? Si yo les pregunto a ustedes de qué prediqué yo hace 2 domingos, ustedes no tienen ni idea. Ni idea. Entonces, yo les propongo que ustedes, entre la edad que ya tienen algunos, entre que se dedican a otras cosas aparte de venir a los cultos, tomen de vez en cuando apuntes, hermanos, ¿sabes? Porque enseñar a mí me encanta y creo que es parte de mi ministerio, pero no te olvides que tu responsabilidad es aprender, porque para que haya una buena enseñanza, pues tiene que haber un buen aprendizaje. Me hace mucha gracia cuando en una clase a lo mejor de 30 alumnos, 29 suspenden y una prueba. Algo tiene que estar haciendo mal el maestro. No es normal que de 30, 29 suspendan y uno solo apruebe. Entonces, en una congregación, si esto fuera un colegio, en cierto sentido, el que pasen semanas y ustedes tal vez no se acuerden de lo que se ha enseñado, pues a lo mejor es que yo lo estoy haciendo mal. Entonces, les animo a que ustedes tomen nota, porque el estudio, por ejemplo, de hoy es imposible que ustedes dentro de una hora lo recuerden. Es totalmente imposible, totalmente imposible. Pero alguien dijo que no solamente se puede recordar lo que oímos, sino que mucho más se puede recordar y repasar los apuntes que tomamos. Nuestro hermano Guido, este joven que estuvo con nosotros por aquí no hace mucho tiempo, él está asistiendo a una escuela bíblica. Una escuela bíblica con la cual yo me he puesto en contacto, porque yo quiero estudiar. Yo tengo unas ganas de aprender tremendas, pero lamentablemente el curso escolar me vale $24,900. Entonces dije, ¿y no habrá un curso más chiquito? Y me dice, sí, hay un curso que es de 3 meses, es más económico. Digo, ¿cuánto? Y yo digo, bueno, este es el mío. Y me dice, $14,900. Digo, ¿no habrá uno de una semana comprimido? Y es que aprender es una bendición, hermanos. Aprender es una maravilla. Tener el cerebro ocupado y más con las cosas del Señor, eso no tiene precio. Entonces, cada semana, cuando Guido asiste a la clase, como no le dejan grabar, él toma muchos apuntes y es como si yo estuviera allí. Y al día siguiente, es decir, mañana, nos llamaremos y él me compartirá todas las anotaciones y apuntes que está dando y bueno, por lo menos me sale gratis, solamente la llamada, ¿no? Y hace unos días le dieron un estudio en la escuela bíblica muy interesante acerca de la pluralidad de Dios, es decir, lo que nosotros llamamos mal utilizando una palabra que ni siquiera está en la Biblia, que yo personalmente no uso, pero que bueno, para que me entiendan, la famosa Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Tenemos entre nosotros, hace muchos años, una secta que son los famosos testigos de Jehová, que ellos niegan rotundamente la Trinidad. Ellos no creen que haya un Dios trino. Pero no solamente esa secta no cree en eso, sino que hay algunos que se llaman evangélicos, que tampoco creen en eso. Al inicio, cuando comenzamos esta obra, ya hace unos cuantos años atrás, teníamos un chico aquí colombiano, muy buen chico, que llegó incluso a compartir en varias ocasiones, que un día, no porque él lo dijera, sino porque nos dimos cuenta, él era unitario, él era de los que creían en solo Jesús. De hecho, todo lo que hacen solamente lo hacen en el nombre de Jesús, se bautizan solamente en el nombre de Jesús. Es un grupo que se denominan evangélicos, pero niegan rotundamente el hecho de que hay un Padre, Espíritu Santo, sino solo Jesús. Entonces, si en algún momento te encuentras con una persona que cree en eso, que es un solo Jesús o un unitario, o fíjate lo que te digo, me lo decía Elena hace unos días, o si tienes la oportunidad de poder compartirle este estudio a un testigo de Jehová, no vas a ver por dónde salir. Probablemente mirará el reloj, mirará la agenda y te dirá que tiene otras obligaciones y que tiene otras muchas visitas que realizar, porque este estudio acerca de la Trinidad, que no lo vamos a llamar así, sino la de la pluralidad de Dios,
está basado única y exclusivamente en textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en esa escuela bíblica en la que está nuestro hermano, es una escuela que preparan a los estudiantes para alcanzar a judíos, ¿vale? Y los judíos, como no aceptan el Nuevo Testamento, pues es imposible que tú comiences a utilizar versículos de Juan, de Primera de Pedro, en fin, de Apocalipsis o de cualquier otro libro o carta del Nuevo Testamento, porque de entrada no lo van a aceptar. Entonces, este estudio está basado en versículos del Antiguo Testamento que son buenísimos para poder demostrarle a cualquier persona la pluralidad de Dios. Algunos a lo mejor te suenan, otros ni siquiera leyéndolo 1000 veces lo vas a entender, porque como la traducción no registra lo que verdaderamente dice el texto, yo lo que he hecho es lo siguiente. Vamos a leer la lista de versículos en esta noche, vamos a ver hasta dónde llegamos en nuestras Biblias, y yo les voy a decir lo que dice el texto original, lo que dice el texto hebreo, para que veáis qué versículos tan buenos son, para que cuando le hables a un judío o cuando le hables a una persona que no crea en la Trinidad, sino que diga que eso es una idea del mundo pagano, del mundo grecorromano, que entró a partir del apóstol Pablo, pues que no salga con la suya, sino que le puedas demostrar con el Antiguo Testamento pues lo que nosotros creemos. Vamos a comenzar por el primer versículo de esta noche, y es uno muy conocido, ese sí que lo conoce todo el mundo, y te voy a decir qué es lo que ellos dicen y por qué no lo aceptan, aunque está clarísimo. Y es Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26, es Dios el que habla. ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? Si Adán y Eva todavía no habían sido creados, ¿con quién habla? La respuesta que te dan los judíos, que no creen en la pluralidad de Dios, y la respuesta que te dan los testigos de Jehová es que él estaba hablando con los ángeles. Pero esto se puede desmontar perfectamente y vais a ver cómo. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos, fíjense cómo está la palabra en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, no dice conforme a mí, sino conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es verdad que los ángeles fueron creados antes que el hombre, eso es bíblico, es correcto. Ya Satanás estaba caído en tierra, ya se había producido aquella rebelión contra la soberanía, contra el gobierno de Dios, pero eso no quiere decir que en ningún momento Dios está hablando con los ángeles. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, el 17, dice, estamos en Génesis 1:26, en el 27 efectivamente, dice algo muy interesante, y es, y creó Dios al hombre a su imagen, en ningún momento incluye la palabra ángeles, lo creó a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios no está hablando con ángeles en el momento de crear al hombre. Si alguien te dice que está hablando con los ángeles, es muy fácil, dile que te lo demuestre, que te demuestre dónde Dios habla con los ángeles para hacer cualquier cosa, sea crear al hombre o sea hacer cualquier otra intervención. Este es el versículo tal vez más conocido, todos lo conocemos, sabemos perfectamente que ese Dios plural están hablando ahí entre ellos, aunque Dios es uno también, ¿verdad? Pero no está hablando con los ángeles. Pero hay otro versículo también en Génesis, un poquito más adelante, en el capítulo 11, el versículo 7, y llegamos al momento en el que Dios decide empezar de cero. Y en esta ocasión no va a ser un diluvio, sino va a ser una intervención diferente. Estamos hablando de la Torre de Babel. Y dice en el capítulo 11, versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. No está hablando con los ángeles en ningún momento, en ningún momento. Cuando él habla de que descendamos y confundamos, estamos viendo un texto muy claro que habla acerca de la pluralidad de Dios. Estos dos versículos en español se entienden perfectamente, pero el siguiente, el capítulo 20, verso 13, en español no se ve claro. Por lo tanto, les tengo que dar un dato para que lo puedan utilizar, porque si utilizas este versículo sin dar ese dato, no dice nada. Apocalipsis 20, versículo 13, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije,
esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Si ustedes van al capítulo 20 del libro del Génesis, ustedes van a encontrar de quién está hablando ahí. ¿Quién está hablando? Está hablando el patriarca Abraham, ¿vale? El patriarca Abraham le está diciendo, está hablando, y él dice, Dios me hizo salir. La palabra es y tú, por si quieren escribirla, nos hicieron salir. En nuestra versión dice, Dios me hizo salir. El texto original es muy claro y dice, nos hicieron salir, ¿vale? Y ahí, una vez más, vemos la pluralidad de Dios. Claro, estos versículos tú se los enseñas a un judío y se queda realmente con la boca abierta, ¿verdad? Porque el que se suele utilizar generalmente son los versículos donde aparece la palabra Elohim. Todo lo que termina en im, que es una pequeña letra llamada yod y men sofit, siempre lleva una connotación de palabra en plural, pero ellos le dan otra explicación a eso, por lo tanto no te sirve. Pero este versículo es muy bueno porque vemos que hicieron salir, no solamente Dios, sino la pluralidad de Dios, ¿verdad? Y tú hicieron salir a Abraham. Más adelante, en el capítulo 35 del mismo libro, el versículo 7, Génesis capítulo 35, versículo 7, dice, edificó allí un altar y llamó al nombre El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El capítulo 35 del libro del Génesis nos habla acerca del nieto de Abraham, nos habla acerca de Jacob. Y entonces el versículo 7 dice la palabra niglú. La palabra niglú significa se revelaron o se le aparecieron. Aquí dice, edificó ahí un altar porque allí se le apareció Dios. Pero el texto original dice, se le aparecieron cuando huía de su hermano, ¿vale? Entonces, otro versículo que usted si quiere se lo puede mostrar a un testigo de Jehová. Primeramente, la mayoría de los testigos de Jehová no he conocido nunca a ninguno que sepa hablar hebreo ni griego, pero si le vienen con el cuento de que Dios, de que la palabra Trinidad no existe o que Dios no es un Dios trino, ahí tiene un texto con la palabra hebrea que se la estoy dando para que usted la pueda utilizar y a ver si son capaces de decirle que en hebreo no dice eso. La palabra que tiene que emplear usted es la palabra niglú, nos revelaron, nos aparecieron. Eso es lo que dice el texto original. Damos un salto al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 23, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 23, donde dice lo siguiente: ¿Quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. La palabra que usted tiene que tener en cuenta ahí es la palabra al-Hu. Al-Hu. Eso significa, cuando dice que fue Dios el que fue a rescatarlos, pues lo que dice es que como que fueron varios a rescatarlos. No solamente la palabra Dios, que aparece ahí en singular. La palabra Dios en nuestra Biblia siempre está en singular, siempre. Dios, ¿en qué está? En singular. Pero es que en la Biblia usted puede encontrar el nombre Dios, tanto en plural como en singular. Pero en español no existe, tendríamos que hablar de dioses. ¿El plural de Dios cuál es? Dioses, pero es que nosotros no creemos en dioses, creemos en un solo Dios. Pero es que la palabra dioses, que es Elohim, se puede utilizar, porque es un término polivalente, para hablar de dioses. Por ejemplo, el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Qué es el capítulo 20 de Éxodo? Los 10 mandamientos. Ahí aparece, no tendrás lo yiyeh Elohim al panay, sino no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra que aparece es Elohim. Elohim. Sí, pero Elohim no es Dios. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Realmente en el primer libro de la Biblia dice en el principio dioses
creó los cielos y la tierra, dioses, pero claro, traducir que los dioses crearon los cielos y la tierra es dar pie a un politeísmo en el cual nosotros no creemos, pero es que realmente Elohim significa dioses, es la pluralidad de Dios. Ahora usted puede entender un poquito mejor el capítulo 1 de Juan, cuando dice en el principio, es que empieza exactamente igual que Génesis, Bereshit hayah hadabar, en el principio creó Dios, y en Juan 1.1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era dioses. Nuestra Biblia dice en el principio era la palabra y la palabra era Dios, pero realmente dice dioses. ¿Por qué? Porque creemos en la pluralidad de Dios. Entonces, ¿quién creó? ¿El Padre? ¿El Hijo? Cuando la Escritura dice que todo fue creado por Él y para Él y por Él, ¿verdad? Entonces, no es que el Hijo empezó a existir cuando nació en Belén de Judea a través de María, sino que el Hijo es eterno, el Verbo es eterno, la palabra es Dios, La palabra es Dios, es eterno. Y entonces esa palabra se materializó, se humanó, se hizo carne. Eso es una cosa que no nos entra en la cabeza, porque nosotros no somos capaces de tener poder creativo con la voz. Podemos crear, podemos diseñar, podemos hacer cosas con las manos. Bueno, a veces hay personas que con la boca hacen unos cuadros espectaculares, o con los pies, he visto gente que toca la guitarra, pero sí, podemos hacer cosas con las manos, podemos hacer cosas con la boca, podemos hacer cosas con los pies. Fíjense estos futbolistas, las virguerías que hacen con los pies, por ejemplo, ¿no? O los malabaristas, pero y con la boca no podemos crear, no tenemos la capacidad, gloria a Dios, que Dios no le dio, no delegó esa capacidad al hombre de poder crear con la voz, sea la luz, pum, y se convierte la luz, silla, y se convierte la palabra silla en una silla, o la palabra dinero, pum, y aparece dinero, ¿verdad? Imagínense la cantidad de maldades, el destrozo que podía hacer el hombre si fuera capaz de cristalizar, de materializar las palabras. Eso solamente es un poder que forma parte de la naturaleza, de la esencia misma de Dios. Dios no necesita utilizar ninguna materia prima, Dios no necesita utilizar absolutamente nada, ninguna herramienta, ni siquiera cuando dicen, bueno, es que la naturaleza es un instrumento en manos de Dios. No, señor, los instrumentos se usan cuando uno no es capaz de hacer una cosa. Si yo utilizo un martillo cuando no soy capaz de clavarlo con mis manos. El instrumento habla de una incapacidad por parte del que lo usa. Si yo necesito un coche para poder desplazarme, ¿por qué? Porque, hombre, si me tengo que desplazar a pie y hacer los kilómetros que quiero hacer, voy a tardar una eternidad. Pero Dios no necesita ningún tipo de elemento, no necesita el sol, no necesita la luna, ni siquiera nos necesita a nosotros. ¿O Dios tú crees que te necesita a ti? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? A ti y a mí, ¿para qué nos necesita el Señor? Para nada. Absolutamente para nada. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Nada. Dios sin nosotros, ¿qué es? Dios Todopoderoso, ¿verdad? El nombre famoso, el Shaddai, que se escribe así con las manos, Shaddai, ¿verdad? En hebreo, las estas letras, pues no es todopoderoso. Esa es la traducción que se le ha dado. Shaddai es el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie. Y fíjate tú la humildad, permítame la expresión, en nuestro Dios, que se rebaja y se pone a nuestro nivel y se autolimita. El Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, se mete en un cuerpo y se limita durante 30 y tantos años de su vida en espacio y en tiempo, ¿verdad? No podía estar en dos sitios al mismo tiempo y se mete en un recipiente de barro llamado cuerpo y sufre y llora y se cansa y padece y tiene que dormir y tiene que pedir agua cuando Él es el creador del agua y tiene que pedir una barca cuando Él demostró que es capaz de caminar por encima de las aguas y ¿tenéis algo? Sí, tenemos pan cuando Él es el creador de todos los elementos de la vida, ¿verdad? Por lo tanto, vemos en la palabra de Dios que Dios es todo suficiente. Así que vinieron, ¿vale? Vinieron, se nos aparecieron y ahí la palabra Allahu es tan plural. Ahora hay un versículo muy bueno, este es muy bueno, quiero que lo apunten, Salmo 58:11. Salmo 58:11, en español, en nuestra Biblia dice, sobre todo la última parte, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. Eso dice nuestra versión. En cualquier versión de la Biblia que encontremos, pues más o menos dice lo mismo. Pero cuando dice ahí, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, la palabra que tienes que apuntar es shoftim. Shof, con S, shoftim,
que significa jueces. Ciertamente hay Dios, claro, ¿cómo traduces que juzga? Ciertamente hay jueces. ¿Qué te parece? Aparece en singular en nuestra Biblia, pero en el texto original aparece en plural, porque estamos dando un estudio esta noche donde podemos demostrar con el texto original, que eso es lo bueno, con el texto original, la pluralidad de nuestro Dios. Shoftim habla de jueces, ¿vale? Y ahí sabemos de quién estamos hablando. Isaías capítulo 6, versículo 8, es un versículo muy, muy conocido, donde aparece la palabra lanu. Todo lo que termina en nu, toda terminación que termine en nu, anachnu, lanu, en fin, todo lo que termine en nu es en singular plural, en plural de la tercera persona, ¿vale? Está yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Nosotros es la primera persona del plural. Nosotros. Y dice en el Isaías 6:8, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por lanu? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ahora bien, te pueden decir, está hablando con los ángeles, pero es que no había ningún ángel. Si no, lean ustedes el libro de Apocalipsis y fíjense lo mal que lo estaba pasando el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando un anciano le dice, ¿y quién es digno de desatar los sellos y de dar a conocer el mensaje? ¿Quién es digno? Y dice que Juan lloraba porque no se halló ninguno digno, ni Abraham, ni Moisés, ningún ángel. Mira, el ángel más perfecto, la palabra perfecto aparece cuando Dios crea a Satanás, que realmente no era Satanás, era Luzbel, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Es impresionante, cuando Dios creó al hombre, vio Dios que era bueno. Bueno, una cosa es bueno, pero otra cosa es perfecto. Ese ser era el ser acabado en hermosura. Al hombre lo creó y lo dejó desnudo, sin zapatos, sin camisa, sin pantalón, sin cinturón, sin nada. Cuando Dios creó a este ser, dice que toda su vestidura eran de piedras preciosas. Era algo impresionante, imponente. Miren cómo lo vistió Dios, con diamantes, con oro, con perlas, con zafiros, topacio, esmeralda. Algo impresionante, acabado en hermosura, el sello de la perfección. Y ese, el más perfecto, cayó. Imagínense nosotros, cayó. Y sin embargo dice la palabra de Dios que el Señor pregunta, ¿y ahora a quién enviamos? ¿Va a mandar a este que ha caído y se ha revelado? ¿Va a mandar a un ángel? Cuando los ángeles no tienen sangre ni carne, se pueden en un momento dado presentar como varones. Todos los ángeles, dicho sea de paso en la Biblia, se presentan siempre en forma masculina. Solamente hay en la mitología hebrea un demonio que se llama Lili, que se presenta en forma femenina, pero es un demonio. Pero realmente todos los ángeles que se presentan en la Biblia siempre se presentan en forma masculina, siempre, todos. Pero Dios no está diciendo, ¿a qué ángel? ¿A quién voy a mandar? Sin embargo, el anciano le responde a Juan en la isla de Patmos, pero el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿verdad? Él es el único digno, y entonces todos se postran y ponen sus coronas ante los pies del Señor. Por lo tanto, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Y es el Hijo el que responde, heme aquí, envíame a mí. Ahí tienen una expresión también, lanu, en plural, de la pluralidad de Dios. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que está en Josué capítulo 24, verso 19. Fíjense lo que dice en el texto original. En nuestra Biblia dice, entonces Josué le dijo al pueblo, estas son las palabras de la despedida. Josué se está despidiendo del pueblo, ya es una persona mayor, ya han entrado a la tierra prometida. Lean el mensaje de despedida de Josué al pueblo, tremendo, buenísimo. Dice, no podréis servir a Dios, porque Él es un Dios santo, un Dios celoso, y no sufrirá o no aguantará, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahí aparece Dios es un Dios santo. ¿Saben lo que dice en el texto hebreo? Él es un Dios kedoshim, Él es un Dios santos. Es increíble, ¿eh? Esa expresión no aparece en español, por eso por mucho que lo leas, te dije antes que no lo vas a ver, pero sin embargo en el texto original dice que Dios es santos. Claro, algunos dirán, bueno, pero hay un versículo
Por eso, para predicar del Antiguo Testamento hay que saber mucho, sobre todo del texto original, porque a veces oyes cada disparate y cada barbaridad. Cuando dice, bueno, pero hay un versículo que es cuando el Señor llamó al profeta Isaías al ministerio, dice, y vi yo al Señor el día que murió el rey Usías, ¿se acuerdan? Dice que había serafines que volaban y vio la gloria del Señor, y dice que oyó alguien que decía, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Entonces algunos, he oído a veces pastores que dicen, bueno, santo el Hijo, santo el Padre, santo el Espíritu Santo, si no tiene nada que ver, eso es un disparate. Cualquiera que te oiga hablar así, conozca el texto original, dice, este señor no tiene ni la más remota idea. En hebreo no existe superlativo, en nuestro idioma sí, grande, grandísimo, bonito, bonísimo, o feo, feísimo. En hebreo no existe el superlativo, por lo tanto se tiene que repetir la palabra para convertirla en superlativo. Eso de santo, santo, santo es, tú eres santísimo. ¿Vale? Es la forma, es como cuando dice nuestra Biblia, tú guardarás en completa paz. Hombre, la paz o eso no es. La paz es incompleta, tú guardarás en completa paz. En hebreo no dice completa, dice tú guardarás en paz, paz, como diciendo toda. ¿Cuánta paz podemos tener los cristianos? ¿Cuánta? Toda. ¿Cuánta fe podemos tener? Toda. ¿La salvación, cuánto tienes de salvación? ¿Poquito? ¿Qué te salvó? ¿De aquí para abajo? ¿De aquí para arriba todavía no? La salvación es completa. Dice el amor de Dios, Romanos 5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Pero ¿y cuánto derramó? ¿Cuánto derramó? Todo. El tema no es que no haya derramado todo. El tema es que tú a veces no quieras sacar todo lo que el Señor está dentro de ti. Como alguien dijo, a veces es necesario que se presente un Goliat en nuestra vida para descubrir el David que tienes escondido dentro de ti, ¿verdad? Entonces, Kedoshim, tú eres un Dios santísimos. Y claro, uno dice, pero eso es una falta ortográfica, no es una falta, está mal gramaticalmente. En español sí, en español sonaría fatal. Tú eres un Dios, como hemos cantado hoy, ¿no? ¿Qué cantamos? Santo, santo, santo o santísimo, santísimo, santísimos, ¿no? Porque en español, la Biblia, más que una traducción, lo que se ha hecho es una adaptación de un lenguaje, de un idioma, que a veces no tiene el término equivalente y se adapta la escritura. Por eso yo siempre insisto que si usted quiere profundizar en la palabra, pues tendrás que conocer un poquito este idioma para poder descubrir estas maravillas que estamos viendo en esta noche. Un Dios Kedoshim, un Dios santísimos, porque creemos en la pluralidad de Dios. Isaías 54:5, otro versículo buenísimo, pero que en español no se puede traducir exactamente como dice en el texto original, porque sonaría fatal. Porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos, es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, el Dios de toda la tierra te ha llamado. En ese texto aparece la palabra Osayij, terminado en J, Osayij, tu Dios es tu hacedores. ¿Verdad que suena feo? Dios es tu hacedor. Así sí. Dios es tu hacedores. Hacedores me estás hablando de varios. Claro. Es que nosotros creemos en varios y en uno al mismo tiempo. ¿Sí o no? Porque la pluralidad de Dios, eso es lo que conlleva. Que Él sea hacedores, no simplemente hacedor, porque excluiría a la otra parte. Y nada que ver. Hay un versículo extraordinario, buenísimo, que se emplea mucho en algunas congregaciones, en algunas iglesias que están todo el santo día, pide que te pide, pide que te pide, pide que te pide. Y es un versículo que les encanta, ese versículo ya lo tienen ya más que memorizado. Están en Malaquías capítulo 1, verso 6, cuando habla de los diezmos y todo esto, ¿verdad? Ok. Me decía alguien una vez, es que no creo en eso del diezmo. Digo, no hay problema, hermano, no pasa nada. ¿Usted no cree en el diezmo? No hay problema. Es que eso era del Antiguo Testamento. Digo, efectivamente, exactamente. Que hay gente que va al Antiguo Testamento cuando le interesa y cuando no le interesa se van al Nuevo, ¿no? Entonces ahora pican por aquí, pican por allá, esto era para los judíos, esto es para mí, esto es para, ¿verdad? Digo, bueno, si en el Antiguo Testamento era el 10% y usted no cree en eso, como mínimo tendrá que dar el 11%, porque menos del 10 no puede dar, porque sería ir en contra de la ley. Entonces, si usted no cree en el 10, pues con que dé el 11, problema solucionado, ¿no? Entonces se cayó y ya no me habló más. Bueno. Malaquías capítulo 1, verso 6, fíjate qué bonito el versículo. Está tratando de trazar un paralelismo entre el respeto a los padres y a los amos y desviar la atención del pueblo hacia el Señor. Y dice así,
El hijo honra al padre, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no dice uno de los mandamientos? Ok, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ahora es el Señor que está preguntando, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dicho sea de paso, los sacerdotes de aquella época estaban tan ciegos que ni siquiera se daban cuenta de que lo estaban haciendo mal. Porque hay que ser ciego y torpe para no darse cuenta que uno está obrando mal. Bueno, pues lamentablemente eso es lo que ocurría. En ese versículo dice, el hijo honra al padre. En hebreo dice lo mismo. El siervo a su señor, en singular. Eso está bien. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Esa palabra señor es Adonim. No es Adonai. Adonai es en singular. Adonim es en plural. Imagínense que al principio dijera el hijo honra al padre y el siervo honra a sus señores. No podéis servir a dos señores, dijo el Señor, ¿os acordáis? Entonces fíjate qué interesante, en la primera parte el hijo honra al padre y el siervo a su señor, a su Adonai, ¿vale? Porque también se puede emplear la palabra Adonai para hablar de un señor. Está en singular. Pero cuando habla de la honra debida al Señor, a nuestro Señor, no añade la palabra Adonai, sino Adonim. Él es nuestro señores. Claro, traducir literalmente ese texto al castellano, al español, sonaría mal. Él es nuestro señores. ¿Qué pasa? Que hay varios. No, estamos hablando de la pluralidad de Dios y estamos viendo a través de textos del Antiguo Testamento cómo se puede demostrar a cualquier persona que ponga en tela de juicio lo que estamos enseñando esta noche, que Dios es un Dios plural, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en aceptar eso, pero hay que saber demostrarlo. Porque una de las cosas que yo veo que muchos cristianos hacen es que a veces dicen cosas que no pueden demostrar. Las repiten porque las han oído. No es que yo me crié en una iglesia donde toda la vida nos han dicho, por poner un ejemplo, el primero que se me viene a la cabeza, a mí sí me enseñó toda la vida de que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Muy bien. ¿Usted me podría demostrar su postura? Bueno, es que a mí me enseñaron, no, usted personalmente. O a mí me enseñaron que los dones del Espíritu Santo ya no existen hoy en día, ¿no? O a mí me enseñaron que Cristo va a venir en el 2018. Es decir, cualquier cosa que usted se atreva a decir, usted tiene que tener argumentos bíblicos para poder demostrarlo. Presentar con mansedumbre y defensa razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿No dice eso la Biblia? Estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, defensa de las creencias o de la postura doctrinal que usted mantiene en su vida. Si usted no es capaz de demostrar lo que usted dice que cree, usted tiene un gravísimo problema, un serio problema. Usted tiene una fe basada no sé en qué, pero usted no puede demostrar con la palabra de Dios, ni siquiera con un solo texto, aunque realmente la hermenéutica dice que para afirmar algo categóricamente tiene que haber como mínimo 3 versículos, y yo les he dado ya, me parece que vamos por 10, tiene que haber como mínimo 3 versículos que avalen lo que usted dice que es así. Si no hay esos versículos, lamentablemente es una opinión personal, y dice la Biblia que ninguna profecía, ninguna parte de la palabra de Dios es de interpretación privada, ¿de acuerdo? Entonces muchas veces la gente lo que recurre es a opiniones personales, a mí me lo dijeron, yo lo leí en un libro, yo fui una vez a un congreso y oí un pastor que dijo no sé qué, o yo sentí, o yo vi, o yo un sueño. Miren, no hay ninguna experiencia, no hay ninguna revelación nueva que haga quedar mal a lo revelado y que encima está escrito en la palabra de Dios. Nadie puede venir mañana por aquí y decir que el Señor le ha mostrado que tal y como está el patio, tal y como está el panorama, el Señor ha decidido no venir. El mundo está muy malito, veo que hay una confusión terrible, veo que hay mucho follón y mucho lío, he decidido no venir. Y todo el mundo gritando amén. Ay, no. La palabra de Dios está llena de centenares de textos que afirman todo lo contrario. Por lo tanto, su sueño no ha sido de Dios. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 14,
que los profetas pueden hablar por turno. Claro, los profetas, cuando se refiere 1 Corintios 14, no se refiere a señores que empiezan a decir locuras y tonterías, sino son predicadores. Los profetas son predicadores, exponentes de la palabra. Eso es un profeta, una persona que expone la palabra. Dice, pueden compartir todos por turno. Cuando hable uno, el otro se sienta y se calla. Y dice, ¿y los demás qué tienen que hacer? Porque habla de 2 o 3. Habla de 2 o 3 y por turno. Y los demás juzguen. Los demás juzguen. Ay, pero la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, juzgar negativamente no es correcto, no es bíblico. Pero juzgar con justa medida, comprobando, como hacían los hermanos de Berea. Si cuando el apóstol Pablo terminaba de exponer las Sagradas Escrituras, o lo que él decía que eran las Sagradas Escrituras, comprobaban si era así o no era así. Por eso hay un matiz, una diferencia muy bonita entre los judíos de Tesalónica y los judíos de Berea. Dice, estos, los de Berea, eran más nobles porque comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo enseñaba era así o no era así. Fíjense al punto que hemos llegado, que he escuchado a pastores decirle a iglesias, hermanos, por favor, no me sean como los de Berea, ¿eh? ¿Y cómo? No me sean como los de Berea, siempre ahí mirando a ver si lo que digo es verdad o es mentira. Fíjese al punto en el que hemos llegado. Y yo digo todo lo contrario. Usted sea como los de Berea. A ver si lo que estoy enseñando es bíblico o no es bíblico. Hay 2 versículos más que quiero compartir con ustedes que son buenísimos. Los he dejado para el final como el postre. Uno está en Salmos y otro está en Proverbios. El de Proverbios es el 34. Ahí se hacen una serie de preguntas y yo quiero que ustedes en alta voz respondan a cada una de ellas. ¿Quién subió al cielo y descendió? No he escuchado ninguna respuesta. Subió al cielo y descendió. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que hace 14 años subió al cielo donde oyó... Ah, ese no es, ¿no? Ese es Pablo. Ah, ese es otro, ese es otro. Ok. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, lo sabes? Vamos a decir mitad y mitad, ¿no? El nombre de Dios, por cierto, ¿cómo se llama tu Dios? Porque hay gente que dice, no, mi Virgen se llama Magdalena, Guadalupe, Candelaria, San Pancracio. ¿Tu Dios cómo se llama? Madre, tienen varios, aquí en la congregación hay varios, porque diferentes nombres, ¿no? Dios tiene un nombre o no tiene un nombre, claro. Luego tiene títulos, luego tiene una serie de títulos o de nombres que se le dan para definir su naturaleza. Por ejemplo, ¿esto qué es? Y no puedo decir que esto es H2O, pero suena un poco cursi, ¿no? ¿Me dan un poquito de H2O, por favor? Pero es que es así. Es agua, sí, pero la esencia, lo metemos en un microscopio y lo analizamos y te dicen, esto tiene hidrógeno, esto tiene oxígeno. Claro, por eso cuando tomas agua, te da un subidón, claro, pero cuidado, en una medida capaz de soportar por el pueblo, porque como te metan un chute de hidrógeno puro, sales volando como los globos, ¿no? ¿No has visto los globos que le meten hidrógeno? Salen volando, si te metieran hidrógeno, se fue con el Señor la hermana, ¿no? Bueno, pero es una proporción espectacular. H2O, perfecto, ok. Pero todo en la vida tiene una esencia y todo en la vida tiene un nombre vulgar. Si tú cuando, por ejemplo, estudias las mariposas, los perros, las aves, los mamíferos, tienen un nombre común, perro, gato, mariposa, sí, pero lee el nombre científico de la mariposa, no me atrevo a pronunciarla, igual que las medicinas, ¿no? No, dame una aspirina, dame no sé qué, pero cada pastilla o cada nombre o cada persona o cada cosa detrás tiene un nombre que define la esencia de lo que es. Entonces nuestro Dios tiene un nombre y ahí dice el autor de este proverbio, ¿cuál es su nombre? Porque una de las preocupaciones que tenía Moisés cuando llegara a Egipto es,
Como me pregunten quién me manda, ¿qué les digo? Porque allí en Egipto tienen millones de dioses. Hasta el faraón dice que es un dios. Tienen un dios para el río Nilo, tienen un dios para esto, tienen un dios para aquello. Y tú me estás hablando a mí, me estás dando unas experiencias tremendas, que si lo de la mano, que si lo de la lepra, que si esto, que si aquello, la serpiente. Pero claro, después resulta que Moisés llega a Egipto y una de las cosas que hace, como es arrojar la vara al suelo, después resulta que los brujos, de verdad, los que estaban al lado del faraón también lo hacían. Entonces, uy, ¿ahora qué pasa? ¿Quién te manda a ti? ¿Cómo se llama tu Dios? Y ahí Dios le responde, ¿verdad? Y le dice en español, yo soy el que soy, ¿verdad? Ani, yo seré el que seré, dice en hebreo, yo seré el que seré. Eso en español como que no dice nada, ¿no? Pero es un hombre que tiene los 3 tiempos del verbo ser, ¿eh? Los 3 tiempos del verbo ser. Porque Dios, ¿qué es? ¿Pasado? ¿Dios fue? ¿Dios es o Dios será? ¿Qué? ¿Cómo, dónde lo metemos? ¿Dios fue? No, si fue, entonces no es. Dios es, entonces no será. Entonces, en el nombre de Dios, que lleva esas 4 letras, Yod, Hei, Bat, Hei, ahí están los tiempos del verbo ser. Por eso el verbo ser en presente no existe en hebreo, ¿verdad? Porque es un verbo cambiante completamente. Yo bebo, ¿vale? Yo como, yo camino, yo canto, pero yo soy, en cuanto digo yo soy, ya no soy, ya fui, porque pasó. Entonces el tiempo presente del verbo lijiyot, que es el verbo ser, no existe en presente. Entonces Dios, si le hubiera dicho yo soy el que soy, pues en el momento en el que salió de su boca esa palabra ya no eres, ya era, fue una parte del pasado. Y como en él no hay sombra de variación, ¿verdad? La sombra que nos indica que las cosas se mueven. La sombra que proyecta el ser humano no es la misma a las 3 de la tarde que a las 12 del mediodía que a las 5 de la tarde. Si la sombra va cambiando, ¿verdad? La sombra se va alargando, se va encogiendo, pero en él no hay ni siquiera sombra, ¿eh? Ni siquiera sombra. De hecho, Dios no proyecta sombra. Bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí está diciendo el autor del libro de Proverbios, perdón, de este proverbio, porque no es Salomón el que habla esto. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Conocéis el nombre de Dios? ¿Y el nombre de su hijo? Claro, un judío te va a decir, el nombre de su hijo es Israel. Y te puede llevar un texto del Antiguo Testamento que te dice, Israel es mi hijo. Y es verdad, lo dice, Israel es mi hijo. Y te lleva otro que te dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y tú dices, y ellos dicen, el Señor nos llamó a nosotros, estábamos en Egipto y nos llamó y nos llevó a la tierra prometida. Claro, pero nosotros también sabemos que el Hijo de Dios se llama Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Ok. Y el último versículo es muy bueno y es para tenerlo presente. Salmo 2, versículo 12, y dice lo siguiente, Salmo capítulo 2, verso 12. Honrad al Hijo. La palabra hijo en hebreo es ben, pero ahí aparece la palabra bar. Lo digo porque si hay algún listillo que os dice esto para que no os descoloque. No, pero ahí no aparece la palabra ben, y es verdad, la buscas y no aparece la palabra bar, pero la palabra bar también significa hijo. Bartimeo, ¿conocéis un señor? Se llama Bartimeo. ¿Qué significa eso? Hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Bar Jesús, hijo de Jesús. Entonces, honrad al bar, honrad al hijo. Claro, ahí, si os dais cuenta en el texto, aparece la palabra hijo con mayúscula. Eso es una cosa que va bien en nuestro idioma, pero en hebreo no es necesario escribir hijo con mayúscula para referirse al Hijo de Dios o hijo con minúscula para referirse a nosotros, porque en hebreo, lo he dicho 1.000.000 de veces, las mayúsculas no existen. No existe la palabra mayúscula. Uy, entonces, ¿cómo sabes si es el Hijo de Dios o es el Hijo de fulano? Por la palabra. ¿Y cómo sabes si es Dios o es dioses? ¿Y cómo sabes si es Señor? Bueno, eso se aclara perfectamente, no solamente por el contexto, sino por la palabra específica. Honrad al Hijo, ¿para qué? Para que no se enoje. Interesante, ¿no? Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿No lo vimos airado cuando entró al templo de Jerusalén y volcó las mesas de los cambistas? Ahí no entró dando besitos y palmadas en la espalda. Ahí se derramó la ira, ¿no? Bienaventurados todos los que en Él confían. Luego, simplemente por honrar y por creer en el Hijo, tú en esta noche eres bienaventurado. ¿Cómo se dice en hebreo la palabra bienaventurado? ¿Alguien se acuerda? Ashrei. ¿Qué significa Ashrei? Rico.
Ashirei, Haish, Asherlo, Halak, Basar, Reshaim, Udere, Hataim, Lo Amadu, Moshad, Lesin, Lo Yasha. Bienaventurado el hombre. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de pecadores ni en silla de encarnecedores. Bienaventurado. Cuando el Señor dice bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados no sé qué, bienaventurados los pacificadores, bienaventurado, Ashei, Ashei. ¿Qué está diciendo? Ricos. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si la riqueza de la cual habla el Señor ya está en nosotros. Ahora, nosotros somos una vasija de barro que no tiene ningún valor. Pero el valor no está en la vasija, el valor no está en el continente, el valor está en el contenido. Y dice que hay un tesoro dentro de todos y cada uno de nosotros. Dice, el tesoro es la perla de gran precio, que es nada más y nada menos que el Hijo al cual honramos y al cual hemos aceptado en nuestra vida. Entonces, simplemente por haber llegado a ese punto, por haber llegado a esa conclusión de honrar, de reconocer, de aceptar, de bendecir al Hijo, dice que somos ricos, somos bienaventurados. Luego, la riqueza de la cual habla la Biblia no es la riqueza de la cual habla el mundo, ¿verdad? Porque la riqueza del creyente no es en sí misma una riqueza de tipo material, que es la que le gusta a la mayoría y es la que continuamente están, digamos, cacareando de ella, sino que es una riqueza que tiene que ver con una relación que no se puede comprar con oro ni con plata. Es una relación que va a través de la fe, va a través de una relación personal e individual e intransferible que tiene que ver con mi relación privada con el Señor cada día. Y eso, ya simplemente el motivo de tener eso, ya soy rico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son ricos aquí esta noche? Ya está, eres rico. Sí, pero es que no tengo para pagar la factura del móvil, no tengo el dinero para pagar. Bueno, pero eso no te tiene que romper la cabeza, eso no te tiene que quitar el sueño. No. A ti te tendría que quitar el sueño el hecho de que no seas rico espiritualmente delante del Señor. El que no pueda pagar el móvil, pues que me lo quiten, que me lo corten, ¿qué problema hay? Es que no puedo pagar la luz, pues pones velas, ¿qué problema hay? O es que no han vivido durante miles de años millones de personas con velas. Hay millones de personas en el mundo en este momento, en pleno siglo XXI, que nunca han visto la luz eléctrica, nunca. Y personas que tienen que ir a no sé cuántos kilómetros para buscar agua para poder beber, que no saben lo que es la bendición de hacer así y abrir un grifo de agua, en este siglo XXI. Por lo tanto, el que no tenga luz, el que no tenga agua, el que no tenga un buen coche, eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que si yo honro al Hijo y lo admiro y lo recibo y lo acepto en mi vida, soy rico. Y esa es la riqueza que yo quiero que valoremos. Porque a veces hay gente como que está medio entristecida, medio acongojada, medio desanimada por el hecho de no tener cosas tangibles o materiales. Pero hijo, ¿tú no te das cuenta que la riqueza del creyente no pasa por eso? La riqueza del creyente, el tesoro que tenemos nosotros, pasa por ser, no por tener. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos versículos que yo les he dado esta noche, ténganlos ahí, que cuanto más preparado estés, más te puede utilizar el Señor. Si el día de mañana se te presenta un testigo de Jehová en tu casa y dice, oye, entra que te voy a enseñar una cosita, y le das esto, y se le van a caer los dientes. Se le caen todos, uno detrás de otro. Porque no va a tener ningún tipo de argumentos, porque ante la palabra de Dios, ¿qué argumento podemos presentar? Ninguno, porque la palabra de Dios es la máxima autoridad y hasta con la Biblia de ellos. Cógeles la Biblia de ellos, dile, mira, ven, dame tu Biblia. Aquí en este texto dice esto y esto. La has cambiado en español, porque ellos han cambiado muchos textos del español, pero en hebreo no los has podido cambiar. Ni tú ni nadie jamás podrá cambiarlo. Así que, hermanos, damos gracias al Señor, porque el Señor a través de su palabra nos prepara, nos instruye, nos muestra, y tenéis en las manos un tesoro que os puedo asegurar millones de cristianos no tienen, ni siquiera saben, ni han oído jamás en la vida muchas de las cosas que ustedes han escuchado esta noche. Así que valórenlas y pídanle al Señor que las puedan usar en algún momento determinado del día, de la semana o de la vida. Amén, hermanos. Vamos a orar, por favor. Cierra ahí tus ojos donde estás. Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos ayude a retener su palabra en nuestro corazón y podamos con su ayuda y con su bendición pedirle al Señor que nos use y esforzarnos en su reino y estar siempre preparados.
Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Te agradecemos la riqueza que ella contiene. Enséñanos, como decía tu siervo, las maravillas de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque cada día, cada semana, cada vez que nos acercamos a ti, tú siempre nos sorprendes y nunca terminaremos de descubrir las maravillas que hay escondidas en tu bendita palabra. Gracias porque ella llegó un día a nuestra vida y la tenemos y la amamos y te hemos conocido mucho mejor a través de tu palabra que antes de no haberla tenido. Señor, sigue guardándonos y protegiéndonos de todo peligro, de todo mal, y sigue bendiciendo a tu pueblo sobre toda la faz de la tierra, y que tus ojos estén abiertos de noche y de día hacia nuestras vidas, Señor. En el bendito nombre de tu amado Hijo. Amén.